Para contar esta historia no me atrevo a dar mi nombre. Solo puedo decir que entre mis amigos me decían Moreno. Esto por mi tono de piel. Desde que tenía 10 años andaba en la calle juntándome con quien no debía y metiéndome en problemas cada vez más serios. Tanto así que era un dolor de cabeza para mis papás. En el 2007 ya contaba con 14 años y nada me había cambiado, al menos no para bien. Una mañana uno de mis amigos llegó con un radio de frecuencia a todo volumen. Muy altanero me dijo que ya pertenecía a un grupo delictivo y me enseñó que portaba un arma. Yo estaba fascinado porque eso siempre me había llamado la atención. Le pedí que me contactara con sus jefes para entrar, pero se negó, alegando que no podía recomendar a nadie, y así quedó la cosa, aunque me quedé con esa espinita. Al paso de los días me enteré que 5 de mis amigos ya andaban con él. Muy emocionados me decían que les iban a pagar solamente por estar en una esquina vigilando. Busqué a ese amigo. En vez de reclamarle, de nueva cuenta le insistí porque de verdad que pertenecer a la compañía era mi sueño. Total, para no hacer la historia tan larga, no habían pasado ni 15 días y ya todo el grupo de amigos estábamos involucrados. No había mejor vida que esa. Cuando queríamos, entrábamos a las tiendas, solamente enseñábamos el radio y nos llevábamos lo que quisiéramos. Nadie nos decía nada por el miedo que nos tenían. Todo iba bien. Cada quincena nos pagaban sin falta. Cuando no llegaba nuestro pago a tiempo, los encargados nos daban permiso de robar o de hacer cualquier cosa para conseguir algo de dinero. Pero con el tiempo algo cambió. Empezaron las persecuciones y los enfrentamientos. Por lo mismo, comenzaron a reclutar más y más jóvenes, porque las bajas eran muchas. A los nuevos los pusieron de halcones, y a nosotros, sin preguntarnos nada, nos subieron a sicarios. Después de unos meses andábamos en las camionetas de reciente modelo, recorriendo la ciudad. Ya con armas y máscaras, cada vez nos acercábamos más al peligro. En una ocasión, acompañando a uno de los encargados, noté que traía un collar con una calavera. Ese mismo collar ya se lo había visto a otros, especialmente a los encargados de conducir las camionetas. Le pregunté en dónde compraban ese adorno. Volteó a mirarme por unos segundos. Me dijo en tono muy serio que no era un adorno, sino parte de un pacto que tenía con la patrona, pero que además no cualquiera lo tenía. Como me miró ignorante pero interesado, comentó que a él no lo podían matar las balas de los guachos, porque la Santa Muerte lo cuidaba. Le pedí que me ayudara para conseguir una protección como esa, porque así como íbamos pronto, me mandarían a la guerra. Al principio se negó y me volvió a decir que no cualquiera soportaba tener un pacto. Después de mucho insistir, él estuvo de acuerdo y me dijo que ya por la tarde me llevaría al santuario. Como a las 8 de la noche me buscó, me trepé a la camioneta y nos fuimos por un rumbo desconocido. Como a la media hora llegamos a un barrio con calles sin pavimentar, circulamos por algunas cuadras y al dar la primera vuelta ahí en la calle, había muchachos bailando frente a un altar. Se estacionó y nos bajamos. Confieso que no podía creer lo que estaba mirando. A la vista de todos se encontraba una imagen grande de una muerte. Tal vez eran mis nervios, pero desde que la vi de cerca sentí su potente mirada. Pero lo extraño era que esa figura no tenía ojos. Era la primera vez que miraba una cosa como esa. Solamente hicimos una reverencia y pasamos a una casa. En su interior había gente armada. Nos saludaron y pedimos permiso para entrar a otro cuarto. Adentro parecía una iglesia. Había un enorme altar decorado con grandes cortinas y flores. Rodeada de veladoras encendidas se encontraba la figura de la muerte. Vestida de negro, tenía la altura de más de 2 metros, con una guadaña en su mano derecha. Parecía estar dispuesta a cortar la vida como lo hace un campesino con el trigo. El solo hecho de estar parado frente a ella, sentía lo poderosa que era. Nos sentamos frente al altar, y mi amigo primero me preguntó si estaba seguro de lo que quería, a lo que yo le respondí que sí. Casi en tono amenazante me dijo que el pacto era para siempre. Luego me explicó lo que haría. Primero encendimos unas veladoras y nos hincamos a los pies de aquella imagen. Me pidió que repitiera esta oración. Te pido, señora, si tienen ojos que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que mi sangre sea derramada ni que las balas me arranquen la vida.
Mi santa muerte que así sea. Entre otras cosas que no puedo revelar, le ofrecí a cambio de su protección todos los días rezarle y ponerle una ofrenda en su mano izquierda. Tenía una balanza de allá adentro. Mi amigo sacó un collar como el suyo y me lo puso en el cuello. No tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Confiado en el poder de la santa, esperé con ansias que me mandaran a los enfrentamientos hasta que ese día llegó. Una tarde tuvimos un topón con los militares. La balacera fue dentro de la ciudad. Duró aproximadamente 30 minutos. De las 2 camionetas involucradas solamente logramos escapar 3, los únicos que portábamos aquella protección. Todos los demás, 9 en total, fueron bajas. Así fue por mucho tiempo. Miré cómo perdían la vida muchos jovencitos que desde los 13 años ya andaban en las camionetas sin ninguna protección. Un día le pregunté a mi amigo por qué no todos hacían un pacto. Me hizo saber que también era necesario que otros murieran. Ese día me recordó que nunca dejara de serle fiel a la patrona. Por 4 o 5 años patrullé por muchas ciudades de mi estado. Estuve en muchos enfrentamientos con grupos enemigos y militares, pero siempre logré salir con bien. Antes de que terminara el 2012, hubo cambio de presidente en mi país. Quizá hubo algunos acuerdos porque los enfrentamientos disminuyeron. Por fin, en el 2017, me retiré de todo eso. Bueno, no de todo. Mi culto a la muerte siguió, porque era para siempre. Ya en mi casa puse un altar donde todos los días le rezo a la patrona y le ofrezco mis ofrendas. Claro que mis peticiones han cambiado. Ahora le pido salud y que me vaya bien en la vida. Obviamente esta historia la conocen en mi casa, y todos han aprendido a respetar a la santa sin hacerle ningún daño a nadie. Por mi parte, ahora con 31 años, todavía porto mi protección que algunos ignorantes llaman macabra. Siempre le agradeceré que me libró de caer en manos enemigas y de no derramar mi sangre en mi estado, Tamaulipas. Mi nombre es Antonio. En la actualidad cuento con 60 años. Lo que les voy a narrar me sucedió hace algunos años atrás, cuando el poder de la delincuencia organizada apenas comenzaba. Yo entré a las filas del cártel en turno por decisión propia, porque me gustaba el desmadre. Me tocó ir a desmantelar casas de las personas que se negaban a pagar una cuota por ser dueños de un negocio. Nada nos detenía. Tumbábamos portones y puertas para saquear los inmuebles. Acepto que muchas de las cosas que me gustaban a escondidas me las llevaba para mi casa. Así estuve por largo tiempo hasta que me dieron la noticia que me iría de sicario a otra ciudad. Yo estuve de acuerdo. Solo tenía que terminar un último trabajo. En esa ocasión fuimos a desvalijar una casa en una de las mejores colonias de mi ciudad. Sentí que era mi última oportunidad para hacerme de cosas de valor. Por eso, aparte de los 2 vehículos del cártel, me fui en una camioneta de mi propiedad, para aprovechar al máximo todo lo que se pudiera. Me sobé las manos cuando llegamos y me di cuenta de que era una mansión. Seguramente las cosas valiosas abundarían. Como siempre llegamos con lujo de violencia, y a los pocos minutos ya estábamos adentro. Por lo regular, las casas siempre estaban vacías. Nos fuimos levantando todo lo que encontrábamos. Llenamos la primera camioneta con cosas grandes y se fue, porque se iba a necesitar dar otra vuelta. Yo iba recorriendo las habitaciones buscando cosas para mí. Entré a la recámara principal, a la de los niños, y si en cada una encontraba algo de mi agrado, se iban rumbo a mi camioneta. Ya al final de la casa, justo al lado de la cocina, había una puerta cerrada con algunos candados. Me quedé a verla unos segundos porque me parecía rara. Imaginando que ahí escondían las mejores cosas, golpeé los candados con un hacha hasta volarlos. Luego con una patada y abrí la puerta. Ese cuarto no tenía ventanas, por lo mismo se encontraba en completa oscuridad. Sin temor entré, pero al poner un pie adentro tuve una extraña sensación. Busqué el interruptor para prender el foco, pero no lo encontré. Con la poca luz que entraba por la puerta, pude darme cuenta que las paredes estaban pintadas de negro y que en ellas había escrito algunos nombres bastante extraños.
Los leí con dificultad, y cuando vi el nombre de Lucifer con letras rojas, supe que todos los demás nombres eran de demonios. Yo no creía en esas cosas ni conocía el miedo, pero al leer eso, sentí un escalofrío de otra cosa. Que me di cuenta fue que adentro de ese cuarto, el silencio era muy marcado. A pesar de todo el ruido que hacían al cargar las cosas sin ningún cuidado, adentro nada se escuchaba. Haciéndome el fuerte, caminé hasta el fondo del cuarto, donde ya no alcanzaba a llegar la luz. Esperé unos momentos hasta que me fui acostumbrando a la oscuridad. Entonces me di cuenta que frente a mí estaba la imagen de un horrible demonio. Era como de 1 metro, totalmente negro y con grandes cuernos. Tenía una posición como si esperara un abrazo. Sentí que esa cosa me miraba y que poco a poco me iba envolviendo la oscuridad. Estaba a punto de salir corriendo porque los escalofríos no me dejaban. Además podía sentir la presencia de alguien más allá adentro. Mi mente me gritaba que ese diablo estaba vivo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero sí fue lo suficiente para sentir que algo, como una sensación o un miedo, entró en mí. Caminé sintiendo que lo hacía en cámara lenta, hasta que por fin logré salir de ese lugar. Ni siquiera terminé de recolectar las cosas para mí. Me subí a la camioneta y ahí esperé temeroso a que terminaran. Entregué ese trabajo y a los pocos días ya era sicario en otra ciudad. Sabía que cualquier día podría ser el último de mi existencia. Al contrario de lo que se cree, me mantenía sobrio y no escatimaba en precauciones. Así pasaron los días, pero una noche que dormíamos en una casa de seguridad, sentí aquel miedo y la misma sensación extraña que tuve al estar frente a la figura del diablo en aquel cuarto negro. Esa sensación me hizo recordar todos los nombres de los demonios. Me levanté sintiéndome observado como aquella vez. Caminé con las luces apagadas sin hacer ruido. Revisé un cuarto y luego otro. Chequé los baños y no había nada. Cuando entré a la última habitación me llevé una gran impresión. Era el mismo cuarto de aquella mansión donde estaba la figura del diablo. Algo me había llevado de vuelta a ese lugar. Me quedé paralizado. Intentaba retroceder, pero había algo, como una fuerza invisible que me lo impedía. Escuchaba ruidos por toda la casa y voces desconocidas. Un instinto hizo que buscara mi arma para defenderme. Cuando salí de ese cuarto, corrí para agarrar la pistola porque miraba sombras grotescas que saltaba de lado a lado. Algunos de los que estaban ahí se dieron cuenta que algo pasaba e intentaron preguntarme, pero recuerdo que yo los miraba con caras horribles, voces roncas y tenebrosas. Tanto así fue que estuve a punto de dispararles. No sé por cuánto tiempo perdí el control, solo recuerdo que cuando reaccioné me tenían agarrado. Esa noche me lograron someter, pero durante la semana me volvió a ocurrir en 2 ocasiones más, hasta que me regresaron a mi ciudad porque representaba un peligro para todos. De nueva cuenta me fui a las casas, pero cometía muchos errores. Después, estuve de halcón. En ninguna cosa me querían porque desconocía a mi propia gente, y siempre teníamos problemas. Hasta que un día me tiraron en mi casa, así como cualquier cosa inservible que se desecha. Mi familia, gracias a Dios, no me rechazó, aunque también ahí representaba un peligro. Mi abuela, que ya era muy grande de edad, me curó de espanto. Primero me barrió con unas hierbas, luego me dio a beber un té que sabía espantoso. Me pidió que me acercara a la iglesia. Lo hice, aunque tardé mucho para tomar esa decisión. Por algunas noches seguí sintiendo esa sensación extraña, hasta que un día desapareció. No puedo asegurar con exactitud lo que fue todo aquello, pero lo más acertado es decir que se me metió el diablo. Sé que a las personas no les gusta la gente como yo, y también sé que lo que hice nunca lo podré borrar. Pero ahora estoy alejado de todo eso, y jamás volveré a pertenecer a ningún cártel. Hoy en día puedo decir sin temor que muchos años atrás fui sicario de un grupo armado, aunque a mí no me reclutaron para eso. Junto con una amiga que estudiábamos enfermería, un día al salir de clase nos interceptó una señora de buen aspecto. Nos dijo que andaba buscando a una persona para que atendiera a su mamá que se encontraba enferma y ella no podía cuidarla. Dudamos un poco, pero nos convenció diciendo que solo era un fin de semana. Además, podríamos ir los dos. Y la paga era buena,
Por eso aceptamos. Siendo estudiantes foráneos, no tuvimos que pedir permiso en nuestras casas. Quedó de pasar por nosotros al día siguiente a la misma hora. Así sucedió. Recuerdo que ese día me fui con lo necesario. Mis papás, además de pagar la colegiatura y el hospedaje, me habían comprado termómetro y un tomador de presión. Mi amiga también llevaba sus cosas. Como a las 2 de la tarde ya íbamos en una camioneta de lujo, me comencé a preocupar porque aquella señora salió de la ciudad y agarró una carretera a mucha velocidad. En ese momento hice la pregunta que debimos hacer desde un principio: ¿en dónde era? Sentí que estábamos en problemas cuando la señora no nos contestó, ni siquiera volteó a verme. Arrastrando un poco las palabras, le pregunté a dónde nos llevaba. Me contestó que en 15 minutos estaríamos en un rancho de su propiedad. Ahí estaba la persona que tendríamos que cuidar. A partir de ahí ya no hicimos ningún tipo de preguntas. Cuando llegamos al rancho nos recibieron personas armadas. Nos bajaron y nos llevaron a la parte de atrás de la casa. En ese lugar se encontraba un viejo granero de madera. Tal vez medía unos 10 metros de largo, tal vez un poco más. Antes de entrar nos dieron muchas instrucciones que teníamos que seguir mientras estuviéramos frente a ella. Entre ellas, que no le hiciéramos mucho caso a la señora porque ya deliraba, y que no nos acercáramos más de lo necesario. En lo que uno de los muchachos abría el candado, el otro se retiró apresurado. Entró primero mi amiga. Cuando lo iba a hacer yo, ese muchacho me dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque a quien íbamos a cuidar era una bruja. No me dio tiempo de preguntar nada. También me dijo que a un lado de la cama había una carabina. Si era necesario usarla contra ella, lo hiciera. Al fin, esa señora ya estaba en las últimas. Entré y cerró por fuera con candado. El lugar estaba casi en penumbras. Al fondo había un viejo catre. Allí estaba recostada una señora. Cuando nos acercamos, volteó a vernos. Hizo el intento de agarrarnos. Entonces nos dimos cuenta que estaba encadenada. Nos hicimos para atrás porque el aspecto de esa mujer era terrible. Su cabello blanco y largo estaba muy desmarañado, como si tuviera semanas acostada. Además, estaba llena de arrugas muy marcadas. Abría tanto los ojos que parecía que se saldrían de sus cuencas en la frente, y en las muñecas de sus manos tenía dibujado unos signos extraños. Respiraba muy agitada. De todas maneras me comenzó a maldecir, asegurándome que nunca me liberaría de su mirada, y a través de mis sueños escucharía su voz resonar en mi cabeza una y otra vez. Cuando le explicamos que solamente éramos estudiantes de enfermería, se calmó un poco. Entonces, con voz tranquila y suave, nos pidió un poco de agua. Mi compañera la sirvió, pero yo me ofrecí a dársela. Esto no lo digo de manera despectiva. La señora olía horrible, como si entre sus ropas se escondiera algunos animales muertos. Yo buscaba el momento para decirle a mi compañera lo que era esa mujer, pero no fue necesario. Cuando oscureció, encendimos unas velas. Entonces ella nos dijo que era una bruja. Según su historia, ella le ayudaba a un grupo rival. Por eso estos la habían secuestrado y en venganza la habían envenenado. Le pidieron que les diera protección para perdonarla, y así lo hizo, pero no cumplieron. Como ya no le servía, la estaban dejando morir como todos tenían miedo de estar con ella. Por eso habían conseguido otras personas, o sea nosotros, para que presenciáramos su último aliento. Por 2 días estuvo delirando la señora, aunque gritaba cosas espantosas. Nosotros hicimos cuanto pudimos por ella. Una noche antes de morir, me pidió que me acercara a su mano. Como pudo, me hizo una seña en la frente. Me aseguró que por un tiempo sería inmune a cualquier cosa. A mi amiga también la marcó. Como a las 3:30 de la madrugada, se apagaron las velas y ya no quisieron encender. Sospechamos entonces que la señora había muerto. Cuando amaneció, confirmamos nuestras sospechas. Gritamos por horas hasta que nos abrieron. Aquellos hombres nos hicieron cavar un pozo donde enterramos a la señora. Después de eso, a mi amiga se la llevaron, y a mí me obligaron a trabajar con ellos durante 1 año para poder dejarme libre. A pesar de no saber nada de armas, me mandaron con los sicarios en los enfrentamientos.
Quizá esperaban que pronto muriera, pero no fue así. Contrario a eso, agarré experiencia en el uso de las armas, me hice muy cercano al jefe de plaza, y por un tiempo estuve al frente de un grupo encargado de hacer trabajos especiales, de los cuales prefiero no entrar en detalles. Pero sí les digo que me gané el respeto de muchos. Obviamente nunca les dije que la bruja me había marcado, y por lo mismo siempre salía bien librado de cualquier situación. El tiempo pasó. Pronto pasó el año que me dieron para trabajar con ellos, pero era de suponerse, no tenían intenciones de dejarme libre. Por eso en la primera oportunidad que tuve escapé. Me fui de pueblo en pueblo hasta que llegué a mi casa y me escondí. Me gustaría decir que la historia aquí termina, pero no es así. Un día comencé a sentir la mirada de la bruja. A veces era en las personas, otras veces en los animales, sobre todo en los gatos. También comenzaron las pesadillas, y muy en lo profundo de mi ser, escuchaba la voz de aquella señora. Entonces recordé que me había maldecido, y antes de morir se le olvidó retirar su maldición. Aunque he visitado curanderas y chamanes, nunca me he podido liberar del todo. Pero eso sí, he aprendido a vivir con eso. Nunca me llegué a recibir de enfermero, mucho menos volví a ser sicario. Con respecto a mi amiga, nunca supe de ella. La protección que me dio la bruja desconozco si todavía la tengo. Espero que este relato haya sido de su agrado. Gracias por escuchar. La brujería de la sicaria. Basada en una anécdota verídica. Lo que les contaré lo viví hace algunos años. Lo haré obviamente de forma anónima porque mi línea de trabajo es de lo más peligrosa y no quiero que me encuentren por ningún motivo. De hecho, estuve a punto de no mandar esto, pero la verdad es que hay algunas cosas que tienes que sacarte del pecho para poder continuar con tu vida. Durante un tiempo trabajé como guardaespaldas. Ahora ya no porque me volaron un brazo a balazos y de nada sirvo si no puedo disparar adecuadamente. De forma que tomé todo el dinero que tenía y me fui del país a Sudamérica. Es afortunado que los dólares valgan más en otros países, así que por lo menos puedo gozar de una buena vida en un sitio donde nadie me conoce y a nadie le importo. Cuando ejercí en el crimen siempre estuve en situaciones peligrosas, quizá ninguna tanto como las de mis últimos años, donde conocí a una reina de Lampa, a una mujer que ejercía la violencia de un brazo armado de la delincuencia organizada, y créanme cuando les digo que ella era más violenta, desalmada, fría y, por qué no, general, que cualquiera de los hombres que había conocido en esa línea. Ella era perfectamente capaz de defenderse sola, pero me pusieron a cargo de su seguridad, en especial como un gesto de buena voluntad por parte de sus jefes. Conforme ella subió de categoría en las filas, necesitaba a alguien con más presencia que los sicarios regulares, para los momentos en que debía ir a hacer negociaciones o amedrentar de forma diplomática a otros grupos. Yo era el ingrediente perfecto, ya que soy muy alto para el promedio. Mido casi 1,95. Tengo un semblante fiero y para bien o para mal, porque finalmente a mí no me importa tener esas características. Llamo la atención porque tengo la piel clara, sin llegar a ser blanca, los ojos de color y el cabello claro. Era como si le hubieran asignado a esa mujer a un musculoso agente de la CIA o a un soldado gringo para que la cuidaran. Por supuesto, soy más mexicano que los nopales, solamente que vengo de zonas del país donde son comunes esas características, en los altos de Jalisco. Completaban mi fachada una buena cantidad de tatuajes y cicatrices, además de que tenía entrenamiento del ejército. Solamente que me salí de esa vida porque me pagaban más en esta. Creo que todos saben que llega el momento en el que hay que ver solo por nosotros mismos, y esta fue mi forma de ganarme mejor la vida. Mi protegida era una dama alta y de cuerpo robusto, con el cabello negro y los ojos oscuros como la noche. Tenía esa presencia impresionante que da la musculatura. Su semblante era muy femenino, pero tenía en los ojos el filo de una navaja. Ese brillo que previene que por su cuchillo ya han pasado una buena cantidad de hombres y que incluso han disfrutado de eso. Cuando la vi por primera vez, supe que había algo extraño en ella, pero no fue hasta que compartimos una noche de copas que supe que había algo verdaderamente aterrador en su historia.
Después de algunos meses de convivencia, en una noche de copas y otras cosas, en las que me obligó a consumir para probarle que no era un encubrimiento, me contó que había sido una zica durante años, quitándole la vida a personas por dinero. Comenzó con eso desde muy chica, ya que por su pueblo solo había de dos sopas: o te convertías en un miembro intocable de la mafia, o acababas tus días usada como un objeto para tener relaciones íntimas con montones de desconocidos a diarios. Ella odiaba a sus padres, ya que ese par funesto habían entregado a todas sus hijas a un burdel. Apenas pudieron caminar, fueron vendidas sin la menor piedad, en tanto que se quedaron con los varones para que trabajaran la tierra. Añadió que jamás supo cuántas hermanas tenía, pero que sí tenía grabado a plomo que a la edad de los 4 años la llevaron a una casa de placer, en la que encontró a 2 niñas más de 8 y 7 años, que decían ser sus parientes. Ambas ya estaban tan maltratadas por ese tipo de vida que no podían tolerar su existencia sin el uso constante de estupefacientes. Sus brazos y cuerpos estaban marcados por los moretones de maltrato de los cerdos que las compraban, o por los piquetazos de las diferentes sustancias que ponían a su disposición. Pese a su corta edad, ella comprendió que si no escapaba en ese mismo momento de lo que le esperaba, pronto acabaría como sus supuestas hermanas, como el resto de mujeres que para los 15 años eran desechadas como cascarones viejos de ese sitio. Muchas incluso no llegaban a los 10 años de edad. Como era un producto de novedad, la reservaron para el que pagara más cuenta, que le pusieron una subasta, y en medio de una multitud de hombres horrendos, el más enfermo de ellos ganó el privilegio de acabar con su niñez primero. Después de eso la bañaron, vistieron en ropas que acentuaban su inocencia y le dieron la cena. Allí pasó varios años en ese maldito lugar. Después, en otra cena más, se las ingenió para hacer algo que pocos harían. Como muchas otras pequeñas, ella estaba bastante asustada, así que no se detuvieron a pensar en darle cubiertos o no. Por suerte no se dieron cuenta que cuando terminó de comer el cuchillo que le obsequiaron, uno de esos que apenas tiene punta y filo, no lo regresó con los otros enseres de cocina. Cuando llegó la hora de otro de esos encuentros funestos, ella se las arregló para apuñalar al hombre en uno de sus ojos. Este se encontraba debilitado, y ella le quitó el arma que llevaba al cinto para amedrentarla. Después de algunos intentos fallidos, aprendió a quitarle el seguro a la pistola y le metió 3 o 4 tiros a ese ser repulsivo. Por el escándalo, llegaron otros hombres a ver qué pasaba. Los encargados de la seguridad de ese tugurio, a ellos les metió balas a cada uno. No los mató, pero al menos los dejó inútiles. Después llegó la madame y otras personas por el escándalo también. Al ver eso, trató de volarse la cabeza a ella sola, pero se habían acabado los tiros. Al contemplar ese baño de sangre, la dueña del sitio estuvo a punto de acabar con la pequeña de una vez, pero fue interrumpida por uno de los sicarios, que estaba a la vista para cobrar las regalías del sitio. Se la llevó de allí, dijo que le veía potencial y quizás sentía cierta lástima por la pequeña. Cuando llegó a su cuartel, explicó lo que pasó, y aunque los otros vieron con cierta duda lo que estaba pasando, como ese canijo era hijo de uno de los jefes del grupo, no hicieron más que asentir con su decisión. El hombre la vio crecer como si fuera su hija. Desde muy joven, Laura, así le diremos para fines de esta historia, mostró su habilidad y falta de piedad. Ella me confesó que por mucho tiempo estuvo funcionando en automático, pero a partir de que tomó más conciencia de sus acciones, a eso de la edad de 25 años, comenzó a tener pesadillas horribles, donde soñaba que las personas que había matado volvían de entre los muertos para perseguirla y torturarla. Creyó que era solo su conciencia pesando sobre ella, hasta que comenzó a ver a las personas que había matado en la vida real. Entonces, lo que creyó es que estaba perdiendo la razón por completo. Claro que en ese tipo de negocios no puedes hablar de la salud mental. Parecería ser un tema totalmente tabú, de manera que se tuvo que aguantar en silencio, ver que esos personajes desollados con la cabeza partida por los tiros, el vientre abierto de lado a lado, los ojos fuera de sus cuencas por acción de los cuchillos, de los cuales nunca se separaba, o los restos ahogados derretidos.
Todo tipo de muertes que podrían llenar un catálogo forense la perseguían por las calles. Aparecían en su casa, incluso cuando estaba sola en un cuarto oscuro. Trató de hacer que esos entes desaparecieran de su cabeza con todo tipo de estupefacientes, pero ninguno parecía funcionar. Así que comenzó a preguntarse si todo ello no era resultado de alguna ocurrencia sobrenatural que alguien pudiera estarle colocando encima. Fue entonces que pensó en pedir un guardaespaldas a sus jefes, con la excusa de protegerla de los rivales, pero realmente era para ver si con ello podría deshacerse de las apariciones de sus víctimas. Se sentía constantemente perseguida y sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba encontrar a quienes le estaban haciendo una brujería capaz de quitarle el sueño. Al principio, pensé que era solo su imaginación jugándole trucos, pero pronto me di cuenta de que había algo sobrenatural detrás de todo esto. Empecé a sentir una presencia extraña cada vez que la protegía, como si algo más estuviera en la habitación con nosotros. Luego, comencé a ver las mismas personas que ella había matado en sus pesadillas. Me veían con ojos acusadores y se me aparecían en lugares más extraños. Me di cuenta de que la sicaria no estaba loca, que estas eran apariciones reales de personas sin vida y que estaban enojadas. Lo que no tenía mucho sentido era por qué habían elegido hasta entonces para manifestarse, para tratar de atormentarla cuando tuvieron bastantes años para realizarlo. Algunas noches, luego de su confesión, fue que comenzaron los ataques. Las apariciones comenzaron a arrojarnos objetos y atacarnos con cuchillos que lanzaban desde la cocina o cualquier lugar donde estuviéramos. Mi deber era estar junto con ella en casi todo momento, así que por lo general siempre dormíamos en el mismo sitio, fuera su casa o cualquier otro lugar. Por supuesto, cuando me pedía que me retirara lo hacía, pero eran pocos los momentos en los que requería intimidad de ningún tipo. Una velada, mientras ella estaba en el baño relajándose en su tina, me di cuenta de que los seres tenían también la capacidad de tocarnos. En ese momento me encontraba sentado en una silla leyendo un libro llamado La Milla Verde, de un autor de terror que me encanta, cuando de pronto algo me tiró al piso. Era como si un hombre adulto se me hubiera abalanzado con ambas manos al frente. De pronto sentí que me estaba ahogando. Algo presionaba mi garganta y pese a que quería terminar con el ser, mis golpes simplemente no funcionaban. Al escuchar el estruendo de la ducha, Laura salió corriendo del baño envuelta apenas en una toalla y con una pistola en la mano. Al verme en el piso retorciéndome, dejó el arma a un lado y cuando me tocó, el ente se fue de encima de mí. Pude respirar por unos momentos libremente. Después de ese encuentro decidimos ir a buscar a una bruja para saber qué estaba pasando. Cuando llegamos con la dama que era la hechicera de confianza del patrón, ella le hizo una limpia a Laura, y luego nos confirmó que había algo extraño con ella, que al parecer alguna persona le estaba colocando sus muertitos encima. Así que teníamos que hacer algo para exorcizarlos. No era que ella no tuviera una buena parte de ellos pegados encima, por todas las muertes violentas que habían causado, pero se estaban aprovechando de eso mismo para quitarla de la carrera por los supuestos grupos. La mujer propuso un ritual de purificación que involucraba mantenernos en una zona rural junto a una cueva por 3 días, hasta que el espíritu que rescindía y accediera a salir. Hacernos el favor de levantar la brujería. La mujer nos dio unos montones de hierbas, un caso de bronce con unos guisados horribles dentro y una botella de licor fuerte como ofrenda para esa cosa. Seguimos viendo a los muertos, así que no nos quedaba otra opción. Fuimos a las profundidades de la selva veracruzana y como si ella misma nos hubiera dibujado el mapa, encontramos el sitio con las direcciones que nos dio. Era una entrada de una cueva llena de estalactitas. Nos advirtió que no entráramos ahí, sin importar qué escucháramos. Así que trazamos un círculo con sal como ella nos indicó y esperamos dentro. Las ofrendas las dejamos afuera de la cueva. Se suponía que no podríamos salir de ahí para nada. Así que nos preparamos dejando de beber agua y dejando de probar bocado un día antes.
Pasaron 24 horas y no vimos movimiento alguno. Dejamos que otro día nos alcanzara y cuando estábamos por irnos de ahí, ya que nos encontrábamos muertos de cansancio y hambre, en eso escuché un zumbido. Era como un murmullo muy bajo que se repetía una y otra vez. Le tomé el hombro a Laura. Ambos sabíamos que en ese momento algo tendría que pasar. Conforme la luz se fue, pudimos observar que una criatura que parecía un ser humano, pero estaba cubierto de pieles y tenía unos ojos enloquecidos, brillantes en la oscuridad. Nos preguntaban qué era lo que queríamos a cambio de las ofrendas. Se estaba comiendo con la mayor delicia el guisado, que para esas alturas ya tenía larvas de moscas debido a que era carne, y se bebía el alcohol a grandes bocanadas. Notamos que tenía una boca inusualmente grande, acompañada de montones de dientes escalofriantes por el largo y filo que parecían tener. El rostro de la sicaria se iluminó para decirle que quería que le regresaran la brujería, inmediatamente a cualquier persona que se lo hubiera hecho. A continuación, el ente torció la cabeza en un ángulo imposible para luego comentar que era un precio pequeño. Ambos nos pusimos de pie para esperar las instrucciones de aquel ser, pero este simplemente se esfumó en una buena cantidad de humo. Esa cosa era de un tono verde que pasó por el círculo de sal como si nada, para luego meterse en las fosas nasales de Laura, que se comenzó a retorcer como si le quemara el humo. Quise ayudarla, pero simplemente no podía. Escuché la voz profunda del ser que me decía que eso era solo el proceso, que no se moriría. Después de que todo el humo entró en su cuerpo, comenzó a dar arcadas. Después de muchas, en las que pensé que estaba a punto de ahogarse, comenzó a vomitar un líquido negro que se tornó poco a poco en una presencia maligna. Era como si una persona hecha de oscuridad absoluta y aromas funestos. Una vez que terminó de salir del cuerpo de la sicaria, abrió un par de ojos rojos como el fuego abrasador del carbón. Gritó de manera escalofriante con un chillido que hizo que mi cuerpo entero se entumiera y salió volando de ahí. Luego, antes de que pudiéramos reaccionar, mientras ayudaba a Laura a ponerse de pie, la criatura se materializó de nuevo y dijo que todo estaba hecho. Poco después de eso, murió aquel hombre que la rescató de la calle, y ésta obtuvo su puesto enseguida. Un par de semanas después, me volaron el brazo en un enfrentamiento, por lo cual la Sica me dio una indemnización y me dijo que me fuera tan lejos como pudiera de ahí. No tengo idea de si ella sigue viva o qué más sucedió, solamente de que las cosas sobrenaturales realmente existen y que son más extrañas de lo que uno podría imaginar. Tengo más historias de cuando anduve en los malos pasos. Después se las iré pasando. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Me gustaría contarles una historia que es muy escabrosa, así que prefiero no decir mi nombre ni dar datos personales del lugar o cualquier otra cosa que pudiera identificarme como una fuente de información sobre este caso. Solamente me parece que podría gustarles porque tiene muchas cosas sobrenaturales que nos llevaron al final de esta historia. Comencemos por decirles que me encuentro en un estado constante de paranoia y miedo, ya que desde hace algún tiempo una presencia inquietante me sigue sin descanso. Son espíritus que parecen estar completamente quemados, con sus cuerpos carbonizados y desfigurados, emitiendo un aura de dolor y sufrimiento inimaginables. Vivo en una zona rural, en las afueras de una ciudad que se encuentra en un sitio semidesértico. Por acá es común que escuchemos balaceras y demás situaciones que aluden al crimen organizado, pero teníamos el dicho viejo que si no te metías con ellos, esas personas no te harían nada. Claro, supongo que las cosas cambian. Recuerdo que cuando comenzó todo esto, era una noche de tormenta en verano, y el agua era una buena noticia. Por acá siempre es buena fuente de vida, así que me sentía muy bien como para salir a mojarme con las primeras gotas del agua. Es una tradición que tengo para darle la bienvenida a este líquido tan vital. El agua corría tibia por mi cuerpo. Cerré los ojos un momento mientras caminaba por una de las brechas con mi machete en mano. No creía que me pasara nada, pero era importante traer ese tipo de herramientas para poder librarte de las distintas plantas que podrías encontrarte en el camino. Todo era de lo más normal,
hasta que vi una figura distorsionada en medio de la tormenta. Parecía un humo envuelto en llamas. Sus gritos desgarradores se mezclaban con el rugido del viento. Por unos segundos no me pude mover. Era una visión tan fuera de la realidad que hizo que mi cuerpo simplemente se quedara ahí, paralizado por la impresión. Sentía que mi corazón latía fuerte en mi pecho, que mi respiración estaba fallando por completo. Sentía que me podría asfixiar en cualquier momento. Conforme el ser se iba acercando en mi dirección, me di cuenta de que era realmente un ente que me podía hacer daño. A sus pies el suelo se calentaba, quemaba ligeramente la tierra, y las gotas de agua se evaporaban a su alrededor en poco tiempo. Comencé a sentir el calor de su presencia. En ese momento fue que finalmente mis instintos de supervivencia se activaron, e inmediatamente me di la vuelta para que mis piernas hicieran lo suyo. Aterrorizado traté de huir. Estaba corriendo como un loco. Apenas sí me di cuenta de que a ese primer ente se le unieron otros, que caminaban como si se tratara de zombies. Esos gritos de antes se sumaron en uno solo, y pese a que iba a una buena velocidad producto de la adrenalina y el miedo, las apariciones me seguían implacablemente. Seguí mi camino hasta el rancho, y una vez dentro de la propiedad, los espíritus se quedaron afuera de la reja. Pude dejarme caer a unos metros de la casa. La lluvia seguía cayendo implacable, pero ahora, en lugar de darme una sensación de alivio, me estaba llenando de un temor profundo. Los entes se encontraban dando vueltas alrededor de mi hogar, buscando una forma de entrar. Estaba seguro de que no lo harían, porque mi abuelita siempre fue muy dedicada a la casa, y ella misma se encargó de que bendijeran todas las tierras. Cuando recuperé el aliento y me pude mover, me levanté con mucho dolor de piernas. Sentía que todos los músculos se me habían estirado al mismo tiempo, y apenas podía mantenerme dando pasos pequeños en dirección al zaguán de mi casa. Una vez dentro me recibieron mis mascotas, 2 perros pastor alemán, que estaban asustados al verme en ese estado. Ambos, Caro y Lola, me lamieron la cara, y eso me trajo cierto consuelo. Después me fui directo a la cama. Estaba agotado por ese pequeño encuentro. Era como si hubieran pasado horas, como si algo me hubiese tomado toda la energía del cuerpo en esos pocos instantes. Mientras cerraba los ojos, me di cuenta de que su presencia se había colado en mi casa, pero al menos no como la que tenían afuera, sino que se manifestaban en las sombras de mi habitación, en los espejos y en cada rincón oscuro. Incluso cuando cerraba los ojos, podía sentir su mirada ardiente sobre mí. Eran seres retorcidos por las flamas. Todos se notaban que se habían ido de este mundo de forma espantosa. Tenían cuerpos mutilados, rostros cortados en pedazos, o simplemente carecían de cabeza. Sus manos estaban carcomidas por el calor de una fuente invisible. Sus ojos eran solamente cuencas vacías, ya que esos órganos son los primeros que estallan cuando se expone el tejido al calor. Trataba por todos los medios de correrlos de mi casa, pero sus presencias me sofocaban. Estaba claro que querían decirme algo, pero yo no estaba seguro de querer procesar el mensaje. Los ignoré cuando pude, pero sus apariciones eran cada vez más frecuentes y más aterradoras. A veces podía escuchar sus susurros sofocados mientras dormía, y en otras ocasiones sentía sus manos calcinadas rozando mi piel. No importaba dónde fuera o cuánto tratara de escapar, siempre estaban presentes, persiguiéndome en cada paso que daba. Desesperado por encontrar respuestas, busqué la ayuda. Hablé con mis tías para saber si a alguna de ellas les había pasado algo similar. Me dijeron que los espíritus quemados eran almas atormentadas, víctimas de un incendio catastrófico que había consumido sus vidas. Su tormento era tan intenso que se habían convertido en espectros atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Les pregunté cuál sería la mejor manera de librarme de ellos, pero nadie parecía tener una respuesta. Escuché sus consejos, todo con tal de no meterme más en el asunto. Pero poco a poco se hizo más claro que no me dejarían en paz hasta que los ayudara.
pues aparentemente yo tenía un don de ver o sentir fantasmas, o muertos como se les dice. Intenté cualquier método posible para quitarme de su influencia, desde rituales de limpieza hasta amuletos protectores, pero nada parecía funcionar. Los espíritus quemados persistían. Su presencia abrasadora consumía mi tranquilidad y me sumergía en una espiral de terror y desesperación. Conforme avanzaba su presencia en este mundo, incluso la casa comenzaba a tener un olor a carne quemada, y temía que poco a poco se fueran a meter a la propiedad y ahora sí pudieran hacerme algún mal. Desesperado por encontrar una solución a mi angustiante situación, decidí seguir el consejo del curandero y embarcarme en una peligrosa búsqueda para encontrar la sepultura de los espíritus que me acosaban. Con la esperanza de encontrar la redención y poner fin a su tormento, me adentré en un viaje a lo desconocido. Concerté una cita con el brujo que me dijo que me encontraría cerca de mi casa para examinar todo. Era un hombre joven, musculoso, de piel morena y ojos oscuros que daban miedo, pese a que se notaba que tenía muchos menos años que yo. Examinó todas las pruebas y en poco tiempo notó que lo que me atormentaban eran seres fallecidos de forma violenta, y comentó que teníamos que avanzar en dirección de donde se encontraban, con tal de eliminarlos por completo de mi vida. Ambos entonces emprendimos la caminata para buscar a estos seres. Le mostré la brecha por donde los había visto la primera vez. En ese momento, como era mediodía, no vimos rastro de ellos, así que el hombre me dijo que regresáramos en la noche, ya al oscurecer. Nos fuimos a la casa, y cuando los seres comenzaron a hacer de las suyas, fue que el joven curandero me comentó que ya era hora. Ambos tomamos nuestros machetes, y antes de salir de la casa los bañó con agua bendita para cualquier eventualidad que fuéramos a tener, además de rezar en un idioma que no comprendí. Seguimos los gemidos de dolor y la luz que parecía acompañar a esos entes. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que incluso el joven me dijo que me calmara, que lo mejor era que esos seres no percibieran mi miedo, porque se ensañarían conmigo. Pasé saliva por la garganta y apreté más mi machete. Nuestros pasos resonaron en la oscuridad, hasta que los seres se dieron cuenta de que estábamos buscando su origen. En ese momento, más que presentarse como seres de pesadilla, se calmaron y nos abrieron paso a un sitio que se encontraba escondido entre las plantas. Parecía ser un claro, pero se notaba que había sido edificado por manos humanas. Los bordes eran demasiado cuadrados como para ser naturales. Aquellas presencias que miramos se veían como personas, pero borrosas. Es una experiencia bastante aterradora e increíble de presenciar. El primer ente que se me presentó me miró con recelo por la experiencia anterior, pero luego pareció relajarse. Me llevó en dirección de la parte superior de ese claro, y luego me tomó de la mano. Para mi sorpresa, en ese momento ya no me dolió su contacto. Ahora las flamas eran frías, como si no hubiera nada entre la mano de ese cerillo. De hecho, un escalofrío me recorrió el cuerpo y estuve a punto de gritar. Pero el chamán me miró con insistencia y recordé su recomendación. Inmediatamente supe que podría librarme de todo lo que estaba pasando. Me dejé llevar y el ser colocó mi mano en la tierra. En ese momento fue como si el mundo entero se hubiera hecho pedazos a mi alrededor. Entonces, vi a un grupo de gente armada. No podía distinguirles bien las caras, solamente que guiaban a muchas personas, mujeres, hombres, ancianos, a este mismo sitio. Se notaba que había sido hace mucho tiempo porque todos llevaban ropas viejas. Los hombres les gritaban cosas que no entendía, pero al parecer les estaban diciendo que se colocaran en un sitio en específico. Estos obedecieron sin estar convencidos. No estaban armados. Sentí el terror de todos, como el miedo les amenazaba el corazón, pero que no querían arriesgarse a nada. Incluso había algunos niños y bebés. Después de unos segundos, les ordenaron que cavaran. A los hombres les dieron palas, y todos los que tenían fuerza habían que ayudar. Creo que desde ese momento ellos ya sabían qué era lo que estaba a punto de pasar. Se asustaron bastante con la amenaza y una vez que terminaron, los colocaron a todos en fila
y abrieron fuego contra la multitud. Una cascada de gritos me resonaban en la cabeza. Era demencial. No podía dejar de ver cómo las personas caían ya sin vida dentro de aquel agujero que ellos mismos habían cavado. Una vez que se aseguraron que todos habían fallecido, les echaron troncos encima, gasolina también a raudales y finalmente les prendieron fuego. Podía experimentar la carne de todas esas personas retorcerse en la oscuridad continua. Ya no sentían dolor, pero eso no quitaba que sintieran rabia por las cosas que habían pasado. Una vez que terminó el macabro espectáculo, regresé en mí. Lo primero que vi fue al joven chamán encima, haciendo una maniobra de resucitación. Dijo que me fui por varios minutos, luego me pidió que le explicara todo. Le resumí los hechos, a lo que él me contestó que el ente me había mostrado sus últimos minutos de vida, para que su historia no fuera olvidada entre esos árboles. Seguramente sus espíritus no iban a poder descansar en paz, a menos que realizáramos un ritual de purificación en ese sitio. Me dijo que tendría que ayudarle, ya que se notaba que los entes me habían contactado porque tenía habilidades sobrenaturales, las cuales ellos percibieron de inmediatamente. Le dije que no tenía idea de lo que hablaba, pero haría lo que hiciera falta para poder redimir la situación y estar tranquilo. Una vez hecho, ambos tomamos los machetes y, como pudimos, empezamos a levantar la losa de los troncos que los maleantes habían colocado encima de los cuerpos. Cuando destapamos la fosa, nos dimos cuenta de que debían tener mucho tiempo en este sitio, ya que no tenían mal olor, y lo que había quedado de los cuerpos era frágil como hojas en otoño. Le pregunté al hombre qué podíamos hacer ante ese horror. Él me dijo que lo primero era escucharlos para saber qué era realmente lo que querían. Con el miedo atenazando mi corazón, me agaché para escuchar mejor los murmullos que salían de ese punto. Me estaban diciendo sus nombres, los que el curandero antes me había mencionado, que eran importantes para poder llevarlos a descansar. Mis manos temblaban mientras la oscuridad se cerraba en mi alrededor y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Ahí, arrodillado con el corazón lleno de esperanza y temor, comencé a hablar en voz baja, implorando a los espíritus que escucharan, que encontraran la paz que tanto anhelaban. Seguí las instrucciones que me daba el muchacho a cada momento, guiándome en esa tarea de locos. Conforme mencionaba los nombres de los entes, ráfagas de viento se presentaban en el sitio, haciendo gruñir las hojas de los árboles y que el lugar entero se enfriara a niveles imposibles para una zona de desierto. Una urgencia sobrenatural pareció envolverme mientras los espíritus se materializaban ante mis ojos. Eran las mismas figuras quemadas que me habían perseguido durante tanto tiempo. Con una mirada llena de tristeza y compasión, los espíritus se acercaron lentamente. Poco a poco dejaron atrás sus formas retorcidas. Las flamas se apagaron y los llantos comenzaron a cesar. Entonces el chamán se unió a los restos para ayudarme. Al ver la cantidad de víctimas con las que estábamos tratando, sentí su presencia, pero esta vez no había malevolencia en ellos. Parecía que ya se habían calmado. Finalmente, después de todo lo que pasó, sus cuerpos parecían regenerarse de a poco. No como si nunca hubieran sufrido heridas, pero al menos parecía que ya no se encontraban tan mal. Solamente se notaba que eran entes, mas no su sufrimiento final. Me transmitieron su gratitud por haberles encontrado y su deseo de encontrar la paz eterna. Después de eso, los espíritus se desvanecieron en la oscuridad, dejándome solo junto al chamán. En ese lugar lleno de restos humanos, ambos nos quedamos en silencio, en una especie de trance, meditando en todo lo que nos acababa de suceder. Incluso ese hombre que creí que tenía mucho más experiencia en todos estos temas, se encontraba atónito, apenas creyendo en las cosas que acababan de pasar. El silencio reinó el lugar, pero esta vez no estaba lleno de terror, sino de una extraña sensación de alivio. Sentí como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Desde aquel día los espíritus quemados dejaron de perseguirme. Su presencia ya no me atormentaba en la oscuridad de las noches. Aunque la experiencia fue aterradora, me siento agradecido por haberles brindado la oportunidad de encontrar la paz que tanto necesitaban.
Después de nuestro encuentro, el chamán y yo fuimos a la casa. Le ofrecí algo de escenario. Aceptó con gusto. A continuación, mientras estábamos comiendo pan con café, escuchamos la brisa nocturna y con los perros a los pies el joven me dijo que era necesario terminar todo el proceso. Debía llamar a las autoridades. Asentí y le comenté que al día siguiente lo haría. Ambos terminamos los alimentos y entonces el chamán se despidió. Le pregunté si quería que lo llevara a algún sitio del poblado. Simplemente se negó con la cabeza. Salió por la puerta y en unos minutos escuché las alas de un enorme ave batirse sobre la casa. Fui corriendo a la entrada. No encontré señales del hombre, ni de ningún vehículo que pudiera haber tomado. Simplemente una lechuza volaba sobre los árboles chaparros, batiendo sus alas poco a poco y ululando en la oscuridad. Esa noche dormí muy bien por primera vez en días, y como lo prometí, al día siguiente fui al poblado a comunicar personalmente lo que había pasado con esas personas. Los oficiales al principio no me creyeron, así que los tuve que llevar al sitio donde se encontraba la fosa. Pasamos por la brecha llena de polvo. En esta ocasión los perros se fueron conmigo, ya que no había nada más que temer. No les podía decir los datos de los nombres de las víctimas o la verdad de lo que pasó. Le tuve que echar la culpa a Lola. Les dije que ella me había traído acá buscando el olor de algo y dimos con los restos. Yo por curiosidad había quitado la tapa, viendo la sorpresa macabra. Los oficiales inmediatamente al notar que era verdad lo que les decía, me dieron las gracias y se pusieron a la orden. Luego me enteré que ese descubrimiento resonó en los medios de comunicación por un buen tiempo, ya que en la fosa había al menos 40 personas de diferentes edades, todas de la misma comunidad que había sido violentada no mucho tiempo antes. Me escabullí derecho a mi casa, sin dejarles mi nombre ni más datos, pero creo que si hubieran querido dar conmigo, lo habrían hecho sin mucho problema. De cuando en cuando pienso en todo lo que pasó, y que de no haber hecho caso a las criaturas que en un inicio me daban miedo profundo, jamás me habría enterado de que había una serie de acontecimientos detrás de su furia, de su falta de capacidades de comunicación, que el odio y el dolor las estaba cegando completamente, al punto de que no había manera de expresarse, más allá de los gemidos lastimeros. No me siento orgulloso de lo que hice, pero al menos ahora puedo saber que mi vida tiene mucho más sentido de lo que pensaba antes. Gracias por escuchar mi relato. Espero que puedan narrar mi vivencia. Un saludo a toda la audiencia. A mi corta edad yo no creía en la brujería, ni en apariciones, ni nada que se le parezca. Mucho menos el enterarme que la esposa de mi patrón era una bruja, pero no cualquier bruja, una de esas pactadas con el mismo Satanás. Mi nombre es Gilberto Fuentes. Trabajé como mozo de cuadrillas para caballos, de esos meros que llevan a las carreras y son ganadores. Caballos que, está por demás decirles, que tienen el mejor cuidado por su dueño, que aquellos que a diario se usan para la carga en los campos o para cabalgar por las llanuras. Comencé a trabajar muy joven, y todo porque mi padre se voló la chapa de los sesos por deudas. Sí, prefirió de la manera más cobarde antes de enfrentar las consecuencias de sus estupideces. Disculpen que me exprese de esa manera del ser que se supone debemos de respetar, pero es que por su culpa vivimos muchos años pagando lo que el Señor quedó a deber. Nos quitaron nuestras tierras que eran el sustento de la familia, las huertas, el poco ganado que teníamos, gallinas, puercos, en fin, todo excepto la casa y el molino, pues ésta están a nombre de mi madre. Pues había sido de los abuelos, y ahí ni cómo les hicieran esos desgraciados que a la mala se cobraron las deudas. Mi padrino fue el que detuvo todo aquel atropello que nos estaban haciendo. Llegó el tiempo cuando intentaban desalojarnos. De no ser por él, no sé qué hubiese sido de nosotros. Después de la muerte de mi padre, tardamos algún tiempo en levantar la cabeza y volver a mirar de frente a las personas de las rancherías. Yo tendría la edad de 17 años en ese tiempo. José Agustín, mi hermano mayor, ya tenía sus 20. Ambos tuvimos que ponernos a trabajar. Abandonamos nuestros estudios pues no había la solvencia económica para seguir. Además que nuestra madre tenía que cuidar a mis 2 hermanitas.
De alguna manera u otra en los pueblos, todos ocupan de los servicios de los demás. Mi madre desde muy temprano abría el molino desde antes que despuntara el sol. Llegaban de las rancherías cercanas para moler el maíz. No era mucha la ganancia, pero al menos teníamos para solventar alguna que otra necesidad de nuestro hogar. En nuestro pueblo no había más de unas 70 casitas con sus familias. A unos 500 metros están otros pueblos que también venían al molino. Pero hoy en día es la tortería del pueblo. Ya saben, uno se tiene que ir modernizando con los años. José Agustín y yo nos encargábamos del negocio familiar. Mi madrecita ya es una mujer mayor y se sienta a la entrada de su negocio. Todos la conocen y tanto hombres, mujeres y niños se echan la platicada con doña Augusta cuando están a la espera de las tortillas. Pero lo que hoy les quiero contar fue aquella vez que trabajé como mozo en unas caballerías, como les dije al inicio. Por recomendaciones de mi padrino fue que paré en ese rancho, uno de los más grandes y con muchos prestigios, aquí en mi estado natal. Siempre he sido una persona que le gusta mucho conversar con las personas, conocer sus orígenes y aparte, nunca me he quedado con la duda cuando desconozco el tema. Nunca me ha dado vergüenza preguntar, pues mi madrecita siempre ha dicho que no hay preguntas tontas y nunca hay que aparentar o dar a entender que puedes hacerlo mejor que otras personas. Eso me ayudó mucho en la vida. Cuando mi padrino me llevó a solicitar el trabajo en ese rancho, no me dio pena decir que necesitaba el trabajo y que aprendería en cualquier labor. Comencé apilando la alfalfa para el ganado, limpiando los chiqueros, cargando costales de un lado a otro, siendo siempre servicial en lo que fuera. Un día llegó un gran auto, muy elegante en esa época. De él descendió un señor, el cual con un chasquido de dedos era una orden para que nos acercáramos y ayudáramos a bajar y cargar lo que hubiesen llevado. Nos ordenó que tuviéramos cuidado con esas cosas y que la encargada de estas nos diría dónde las colocaríamos. Así que hice fila india detrás de los compañeros para dejar aquellas maletas y baúles. Por momentos pensé que era algo excéntrico, pues para esos años era ridículo viajar con baúl como equipaje, pero lo que yo ignoraba era el contenido de aquellos. De haberlo sabido, en ese mismo instante hubiese dado las gracias y me largó de ahí. Todo eso pertenecía a la esposa del patrón, pues venía a pasar unos meses en el rancho, así que no solo estaríamos al servicio del patrón, sino también de la patrona. Pero yo creí que la señora llegaría pronto. Eso no sucedió, ya que por otros motivos la mantuvo en la capital. Sí, el motivo era un amante. De eso nos enteramos tiempo después. Llegó para el tiempo en que ninguno de los patrones apareció por el rancho. El caballerango tuvo una grave lesión. Fue así como obtuve ese puesto, aunque siempre pensé que solo era temporal en lo que él regresaba. Ya para principios del mes de octubre llegó el patrón. Era un señor de unos 55 años cuando mucho. En cambio su esposa, una mujer muy joven y muy hermosa. Yo al verla sentí que mi boca se abría con esa expresión de que babeas al ver algo hermoso, y la mujer lo era con toda la extensión de la palabra. Su cabello negro y rizado era como una invitación a tocar su seducidad. Sus ojos verdes, sus labios invitaban a besar con mucha pasión. Su cuerpo era de lo más bello que yo había visto en ese tiempo. Se movía con gracia y elegancia. Era difícil no querer ver a ese monumento de señora. Ya por la noche, cuando nos encontrábamos cenando, la conversación era referente a ella. Su nombre era Marcela, y creo que no era del agrado de los que ya tenían tiempo trabajando ahí. La señora venía de lo más bajo socialmente. Se contaba que había sido una fulana y que el patrón cayó bajo sus hechizos, pues todos la consideraban como una bruja. Para serles honesto, no comprendí el motivo por el cual se expresaban así de aquella mujer. Intenté decírselos, pero don José me dijo que me mantuviera lejos de ella, si no quería tener problemas o terminar 3 metros bajo tierra. Al parecer la señora era muy ligera, según contaron esa noche. También decían que era una bruja, que solo de esa manera tenía todo atontado al patrón, pues antes de que la conociera, él había sido un hombre muy trabajador. Dejó a su familia en su estado natal y se vino acompañado de esa mujer que se hacía pasar por la esposa,
y una mujer respetable, cuando todos sabían que salió del arrabal. Doña Marcela era el alma de las fiestas y reuniones en el rancho. Su presencia irradiaba un magnetismo que cautivaba a hombres y mujeres por igual. Siempre vestía de manera impecable, con vestidos de diseñadores de renombre, sus joyas que parecían realzar aún más su belleza. Desde hace años, se asegura que doña Marcela tenía el poder de embrujar a cualquiera que cruzara su camino, hasta volverlos locos y hacerlos perderse en el vicio de la bebida. Otros que hasta se morían de amor por la mujer. Hubo un trabajador que había sido de plena confianza del patrón. Pedro había sido su nombre, siempre fiel al amo, pero cuando llegó la señora, este no podía quitársela de la cabeza. La señora se dio cuenta de ello y pronto se encontró atrapado en los encantos de aquella mujer, sin importarle el respeto que le debía al esposo. El patrón comenzó a ausentarse por unos días, después por semanas, y Pedro se encargó de mantenerle caliente la cama, mientras éste regresaba de sus ocupaciones en la capital. Tal era el descaro de aquellos dos, que en muchas ocasiones se les vio en situaciones muy comprometedoras. Pero una semana antes de que regresara el esposo, a Pedro lo encontraron muerto en uno de los potreros. Fue algo muy extraño, una muerte silenciosa que ni los animales se inmutaron ante lo que sucedió allí. Hubo 2 testigos de lo que ocurrió, pero se fueron del rancho, esto por el miedo de que les quitaran la vida por disque difamar a la patrona. Pero todo eso era un secreto a voces, excepto que se aseguró que este fue dado en sacrificio, pues lo encontraron colgado de los pies, su torso abierto y falta de corazón, así como su virilidad, y sin una gota de sangre. Los que limpiaron aquello comentaron que debajo del cuerpo de Pedro se notaba que habían colocado una cubeta para que ahí cayera la sangre. Verán, ahí fue cuando se escuchó más el rumor que la señora era una bruja, pues días anteriores, una de las muchachas de la limpieza la había visto en su recámara. No salía. Sus alimentos y todo se los llevaban. Ella juraba que se veía algo vieja, su cabello negro como el azabache que caía en cascada sobre sus hombros. Parecía que éste se le estaba cayendo cada vez que pasaba sus manos en su cabellera. Sus ojos verdes ya no tenían esa luz propia. La joven mujer entró a la recámara de Marcela al día siguiente. Esta aseguró haber visto la cubeta en el cuarto de la señora, y la apariencia de la mujer ya era aquella rebosante de salud y belleza. Ella se quiso ir después de lo que había visto, pero de buenas a primeras, la chica también desapareció. Al escuchar todo eso, sentí como mi cuerpo se tensaba. Yo era joven y escuchar ese tipo de cosas hasta cierto punto me causaba miedo. A pesar de no creer en brujas o brujería, por un instante creí que quizás eran difamaciones hacia la señora, pero los rumores al parecer fueron ciertos. Esa noche me fui a dormir, pensando en todo lo que me habían dicho, todo lo que había escuchado. Por una parte me dije que esa señora ni de chiste podía fijarse en un chamaco como yo, además que eran puros chismes lo que contaron. Pensaba antes de quedarme dormido. Al día siguiente, muy temprano, me puse a trabajar en las caballerizas, cuando de pronto aquella mujer se paró frente a mí. Su olor a perfume caro, su ropa de montar de marca, la hacía verse de lo más linda que el día anterior. Mi corazón latía con fuerza cada vez que ella pasaba cerca. Ella misma preparó el caballo que quería montar. Me habló con tanta familiaridad que rápidamente olvidé todo lo que me habían contado de ella. Si en verdad era una bruja, yo ya había caído bajo su hechizo en ese momento. A partir de ese día mis noches ya eran un tormento. Soñaba con sus ojos verdes y su sonrisa enigmática. Sin embargo, recordaba los rumores de los otros trabajadores sobre las artes oscuras de la señora y la muerte de Pedro. Pero lo que yo no sabía era que doña Marcela ya me había echado el ojo. Yo sería su próximo juguete en la ausencia del patrón, y eso por poco y me cuesta la vida. Un día me encontraba limpiando la parte del granero. Sentía que en la oscuridad de este había alguien observándome. Me sentía nervioso y eso me entorpecía el trabajo. En unas semanas más, aquel granero estaría lleno de maíz, o lo que fueran a guardar en esa ocasión. Ya estaba por terminar cuando de un momento a otro sentí que una voz me llamaba por mi nombre.
pero la verdad es que me dio miedo, pues como les comenté, esa era la parte oscura del sitio. A pesar de eso, vi la forma de una persona en su interior. No quise averiguar, así que salí prácticamente de ahí por el miedo que me embargaba. Mis días se hacían cada vez más extraños y mis sueños recurrentes. En una ocasión esos sueños me despertaron alterado, así que me levanté y me dirigí a una pila de agua para darme un baño, pues estaba todo sudado por aquel sueño. Les juro que no podía creer lo que veía. Ahí estaba doña Marcela completamente desnuda. Sin más, la mujer me quitó la jícara de la mano y con movimientos muy seductores comenzó a echarme agua en mi cuerpo, acercándolo cada vez más al suyo. Está de más contarles lo que sucedió. Tanto me había impactado mi primera experiencia que a partir de ese momento, estúpidamente creía que en verdad estaba enamorado de esa mujer. La buscaba todas las noches para nuestros encuentros, pero estos pronto me traerían consecuencias. Un día entré a la casa del patrón haciéndome el tonto. La cocinera me había pedido que le llevara una caja de verduras que había traído de la tienda del pueblo. Yo me escabullí por la cocina para ver a Marcela, pero cuál fue mi sorpresa que cuando ingresé a su recámara, estaba en su cama dormida. Me acerqué para observarla, pero lo que encontré me horrorizó. Esa no era la hermosa mujer con la que todas las noches tenía encuentros íntimos. Aquella era una mujer ya mayor. Nada en ella era juventud como la habíamos visto cuando recién llegó, ni tampoco como nuestros encuentros por las noches. Con sumo cuidado comencé a retroceder y salir lo más pronto que me fue posible. Lo bueno es que nadie me vio salir de la habitación de la esposa del patrón. Como nunca había entrado a esa casa, me perdí con facilidad, aunque más bien eran mis nervios. La cocinera me regañó y me dijo que no anduviera metiéndome. Yo, con la simpatía que me caracterizaba, le comencé a bromear que me había perdido y no sé qué tantas tonterías le dije para que no me siguiera regañando. Esa noche por nada quise salir a mis encuentros con Marcela, o lo que ella fuera, pero mis noches se volvieron un calvario, así como mi estadía en ese rancho. No sé qué horas de la madrugada serían, pero escuché ruidos provenientes de las caballerizas. Miré un poco de luz y me tuve que levantar para que los caballos estuvieran bien, pues era mi responsabilidad en ese tiempo. Ya las carreras estaban por iniciar en poco tiempo, y los caballos del patrón eran ganadores. En el fondo se escuchaba una voz muy extraña, de una anciana. Así, con el corazón latiéndome como si fuera un tambor, me acerqué sigilosamente. Lo que vi me dejó helado. Era doña Marcela con un aspecto ya más rejuvenecido y una señora mayor. Ambas se encontraban sin ropa, pero el cuerpo de Marcela no era tan jovial como lo era su rostro. Este comenzó a tomar una forma extraña. Su semblante, normalmente tan hermoso, comenzó a tomar una retorcida mueca mientras murmuraban palabras en un idioma que no conocía. Frente a ella, en un altar improvisado, había objetos que parecían pertenecer a los trabajadores de la hacienda y la fotografía del patrón. Una gorra, un cinturón, camisas, y también estaba una de mis prendas. Me di cuenta con horror de que esos eran objetos personales de algunos de los compañeros más jóvenes del rancho. Doña Marcela levantó las manos y, de repente, una sombra oscura y amorfa emergió del suelo. La criatura se inclinó ante ella y emitió un sonido gutural que me hizo retroceder. Ese ser parecía que le había comunicado algo, porque ambas mujeres voltearon hacia donde yo me encontraba, y ambas me sonrieron de una manera malévola. Salí corriendo y aterrorizado. No podía quedarme en ese rancho, pues cosas malas iban a pasar. La verdad no sé ni cómo demonios le hice, pero en la sábana de la cama eché mi ropa, y lo poco o mucho que tenía, y sin más salí huyendo lo más rápido que mis piernas me daban y lo que el miedo me permitía. Tuve que caminar casi todo lo que restaba de esa noche para llegar a casa de mis padres. No sé qué aspecto tenía, pero cuando me vieron, mi madre lanzó un grito de la impresión al ver mi estado. Ya reunidos en la cocina les comencé a contar lo que había visto. Mi hermano me juró que esas eran brujas, que habría que llevarme con la curandera para que me quitaran el embrujamiento que traía encima. A ellos les había ocultado que había tenido encuentros íntimos con doña Marcela,
Pero con la curandera eso fue algo que no pude ocultar, pues cuando me iba a hacer la limpia, ella notó moretones en mi pecho. Hizo que me quitara la camisa y me aseguró que eso era señal que una bruja me estaba drenando mi energía. Se estaba alimentando de mi juventud. Con vergüenza o no, tuve que contarle todo, pues era necesario para que la señora me pudiera ayudar. Pasaron alrededor de 3 semanas cuando la camioneta del patrón se estacionó frente a mi casa. Sentí miedo, pero, como ya me lo había anticipado la curandera, tuve que hacerle frente a lo que viniera. Era doña Marcela y el patrón. Algo avergonzado por lo que había sucedido entre su mujer y yo, pero ese no era el motivo del que estuvieran allí. El patrón quería que regresara, pues las carreras iniciarían en 2 semanas y necesitaba que yo estuviera ahí. Pero mi madre le informó que yo comenzaría nuevamente a estudiar, y ese era el motivo por el cual había regresado a la casa. Gracias a Dios el patrón me dio un poco de dinero y me aseguró que fuera a buscarlo en mis vacaciones para que trabajara en esos meses. Le di las gracias, no sin antes echarle una última mirada a doña Marcela, que con su dedo índice se lo colocó en sus labios en una orden de guardar silencio, y así lo hice por muchos años. El rancho hoy en estos tiempos sigue siendo muy productivo, pero ya cambiaron de patrones. Hace como unos 5 años, el patrón falleció, y de doña Marcela jamás se supo nada. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Esta historia que estoy a punto de contar muestra cómo la venganza puede manifestarse de tantas maneras, dirigiendo a las personas a muchos caminos, pero con la certeza de que en ninguno hay un final feliz o una luz al final del túnel. Sin importar lo que se haga para remediarlo, todo el mal que se hace consigue la manera de regresar a nosotros, con sed de hacernos pagar. Hace 5 meses salí de prisión. Estaba cumpliendo una condena de 12 años por haberle quitado la vida a una mujer y a su hijo. Hoy quiero contar esta experiencia que marcó mi vida, mucho antes de que un juez dictara mi sentencia. Soy Oscar Amaya, y esto pasó en el 2012. Vivíamos en un barrio donde las oportunidades eran escasas. La ayuda del gobierno era muy poca, así que se veía mucha delincuencia. Mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí desde hace varios años atrás, y ante las pocas oportunidades de trabajo, me vi obligado a hacer lo que mi entorno injustamente me exigía. En pocos meses pasé de ser un inexperto a convertirme en uno de los sicarios que más se respetaba por el barrio. A pesar de mi reputación, me encargaba de que nadie se enterara de a quienes acechaba, asaltaba y demás, en especial cuando hacía lo imperdonable. Hacía parte de un grupo de delincuentes, donde destacaban 2 amigos míos, Juan y Moisés. Eran chicos brillantes. Si la vida hubiera sido un poco más amable con ellos, de seguro se habrían convertido en grandes profesionales, pero eso solo podía pasar en nuestros sueños. Sabíamos que teníamos que hacer cosas que no estaban correctas para poner comida en nuestra mesa. Notaba que mi madre llegaba a casa a veces más cansada de lo normal, y pronto comenzó a pedir días libres para ir al médico. Su cuerpo ya le estaba exigiendo un largo descanso. Trabajar era algo que estaba quedando fuera de sus posibilidades. Sabía que tarde o temprano ella iba a depender de mí, y solo delinquiendo iba a poder conseguir dinero para nosotros. Ella debía saber en lo que yo andaba, y sé que eso de seguro le partía el corazón, pero no había otra opción. Intenté conseguir un trabajo normal en diferentes ocasiones, pero nunca me daban la oportunidad, y cuando lo hacían, era por un salario tan miserable que, la verdad, no valía la pena. O al menos así lo veía. Tal vez ese trabajo era mejor que ser un sicario, pero no podía negar que ya me había acostumbrado a hacer cosas malas. Tanto así que lo disfrutaba, en especial cuando hacíamos que nuestras víctimas no regresaran más nunca a sus casas, provocándoles un dolor inmenso a sus familiares y seres queridos. Recuerdo que para esos días, una familia de nuevos ricos se habían mudado a una urbanización que no quedaba tan lejos del barrio. Uno de los del grupo nos dio la información y pasó el dato de que siempre traían mucho dinero en efectivo en una de sus camionetas en las que frecuentaban salir en familia.
Lo planeamos todo para tener listo el golpe para el fin de semana. En motos esperamos que esa familia pasara por una parte desolada de la carretera, y ahí los acorralamos. 2 motos se pusieron frente a ellos, obligándolos a frenar, y los demás los rodeamos. Teníamos los rostros cubiertos por pasamontañas. Con un arma cada uno en nuestras manos, obligamos al señor y conductor a que se bajara y nos diera todo el dinero que traía consigo. Se veía muy relajado. No había temor en su mirada. Casi parecía como si estuviera acostumbrado, o como si nos esperara. No vaciló. Le dejamos buscar el dinero después de quitarle las llaves a la camioneta. Nos entregó 2 sobres con fajos de billetes, pero antes de irnos, nos dio un trozo de papel con un número de teléfono. La sorpresa fue grande cuando lo escuchamos decirnos que nos pagaría una cantidad 10 veces mayor a la que le estábamos robando si hacíamos un trabajo para él. Agarramos el dinero junto con el trozo de papel y nos fuimos lo más rápido que pudimos. El golpe había sido un completo éxito, pero yo parecía ser el único que se quedó pensando en eso último que el hombre nos dijo. Tanto así que el número lo conservé. Llegamos al barrio y nos escondimos en la casa de uno de los del grupo. Ahí nos repartimos las partes del dinero que habíamos robado. Mi mirada perdida alertó a los otros y de inmediato me preguntaron qué sucedía. Algunos incluso me ofrecieron una mayor parte del atraco que nos correspondía en partes iguales, pero me negué a aceptarla. Les recordé aquello que el hombre nos dijo antes de dejarlo ahí, pero ellos protestaron, diciendo que eso lo decía solo para que lo contactáramos, y después delatarnos con la policía. Podían haber tenido razón, pero yo pensaba otra cosa diferente. Me fui a casa y en mi cuarto lo medité. Si ese trabajo lo hacía yo solo, me quedaría suficiente dinero como para dejar de delinquir y poder irme con mi madre del barrio, mudarnos a un lugar un poco más seguro o incluso irnos del país. Se lo comenté a Juan y a Moisés. Dijeron que era peligroso, pero que si yo llamaba al número y analizaba las cosas detenidamente, podría existir la posibilidad de que me apoyaran, y así nos repartiríamos el dinero entre los 3. Los consideré a ellos por el miedo de hacer eso yo solo. Ya tenía experiencia, era verdad, pero no dejaba de ser arriesgado. Íbamos a confiar en un hombre al que le acabábamos de robar una buena cantidad de dinero. La mejor opción era proceder con mucho cuidado, y 2 días después me animé a hacer la llamada. La hice por la tarde, contestó aquel hombre. Le reconocí la voz sin problemas. No le dije mi nombre, pero me identifiqué como uno de los que lo habían robado. Parecía haber estado esperando mi llamada. Me preguntó si estaba dispuesto a quitarle la vida a un chico, y luego mencionó la cantidad que pagaría por eso. Era mucho más de lo que pensaba. De inmediato dije que sí, pero que necesitaba los detalles. Él dijo que no sería tan complicado, ya que nuestra futura víctima vivía en nuestro barrio y no contaba con ningún tipo de seguridad, una persona común y corriente. Le pregunté qué tenía en contra de él y refutó diciendo que no tenía que hacer tantas preguntas. Al final cerramos el trato. Me dio el nombre del joven y que me entregaría una fotografía de él. Propuse que nos viéramos en el barrio, en una de las zonas más peligrosas y transitadas por sicarios conocidos. Así estaría más seguro. Increíblemente aceptó sin protestar, y al día siguiente nos vimos. Me entregó la fotografía y dio un adelanto del 20% de lo que había prometido. Esa cantidad ya era más que todo lo que le robamos. Estaba en juego mucho dinero. Esa parte la repartí con Juan y Moisés. Teníamos la fotografía del chico. Uno de los sicarios del grupo lo conocía, y le pagamos no solo para que nos dijera dónde vivía, sino para que también guardara el secreto. Era alguien de confianza, pero darle unos cuantos billetes no estaba de más. Miramos la casa y lo planeamos cuidadosamente. Al final decidimos que se haría en una fiesta. Convencimos a una amiga de que hablara con el chico y lo invitara. Obviamente hubo dinero de por medio y aseguró que lo haría. Un día antes del acto, ella nos confirmó que todo estaba listo, así que solo nos quedaba esperar cuando se había propuesto investigar un poco más al chico, saber quién era su familia y demás, pero le dije que eso no era necesario.
Yo le ponía fin a esas conversaciones cuando mencionaba la gran cantidad que nos pagarían por eso. Solo pensaba en hacer todo rápido, cobrar y luego irme de ese barrio para siempre con mi madre. El día llegó. Asistimos a la fiesta. Le habíamos avisado a los otros sicarios de la zona sobre nuestra víctima. Evidentemente, ellos desconocían el hecho de que nos habían contratado. Era mejor así, que pensaran que era una cuestión personal entre mis dos amigos y yo. Uno del grupo me dijo que estaba necesitando algo de dinero y que después de quitarle la vida al chico, lo dejáramos quedarse con todas sus pertenencias. No tuve problemas con eso. Nuestra amiga ya conocía el plan. Lo haríamos en un momento en que ella lo llevara hasta la parte de atrás, donde no había nadie. Era poco más de medianoche. Algunos ahí estaban ebrios, pero nosotros no tomamos ni una sola gota de alcohol. Debíamos estar concentrados. Nuestra amiga nos dio la señal y luego fue con el chico a la parte de atrás. La seguimos y le avisé a aquel del grupo que quería asaltar al cadáver. Estando ahí a oscuras, nuestra amiga salió corriendo poco después de que nos vio llegar, y con nuestras armas en mano, apuntamos hacia la víctima y aseguramos nuestra paga. Nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos. De reojo pude observar al otro revisándole los bolsillos y sacándole la cartera, el celular y demás. Nos separamos y cada quien se fue a su casa. Estaba acostumbrado a cosas así, pero esa vez el corazón me latía muy fuerte. Pensé que era por el hecho de que ese había sido mi último delito cometido. Con el dinero tendría una vida diferente, alejada de todo eso junto con mi madre. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierto hasta que el sol salió, y el cansancio fue lo que hizo que me quedara dormido finalmente. Desperté al mediodía. Llamé al hombre y le dije que todo estaba hecho. Nos dijo que el dinero sería entregado en una ubicación que él escogiera, pero que no me preocupara. Iba a ser cerca del barrio de todos modos. Juan y Moisés me acompañaron esa tarde. El señor cumplió. Nos entregó el dinero ya dividido en 3 partes. Eran 3 bolsas. Subió a la camioneta después de eso, pero antes de irse nos dijo que íbamos a arder en el infierno. No comprendimos nada. Revisamos las bolsas y en efecto estaban repletas de billetes. Nos subimos a nuestras motos y nos largamos de ahí. Contento le dije a mi madre que nos íbamos a ir de ahí, que por fin tendríamos una mejor vida. De los 3, yo era el único que pensaba en eso. Ellos decidieron seguir como sicarios en el barrio, pero yo no. Quería una salida, y era esa. Mamá me preguntó de dónde había sacado el dinero, y me costó trabajo convencerla de que mejor no me preguntara. Ella en el fondo lo sabía, o al menos tenía una idea, pero la tranquilicé al decirle que iba a dejar esa vida para siempre. Una buena parte del dinero la metimos en una cuenta de banco a nombre de ella, y conservamos el resto del efectivo. Renunció a su trabajo poco después, y ya estábamos haciendo planes para irnos de ahí, comprar una nueva casa o considerar la posibilidad de vivir fuera del país. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era Moisés, diciéndome que Juan había enfermado. Con el dinero que le había correspondido lo llevaron a una clínica prestigiosa, pero los doctores afirmaban no saber qué era lo que tenía y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Le dieron de alta por la noche y fui a verlo. Su piel tenía sarpullidos por todas partes. Estaba brotada como si de una alergia se tratase y la fiebre no le bajaba. Se negaba a comer o a beber agua. Por la mañana, mi amigo Juan perdió la vida a manos de una enfermedad desconocida según los doctores. Incluso le ofrecieron dinero a la familia para estudiar el cuerpo de Juan. En verdad era extraño. Lo sepultamos. Fue doloroso. Todos los sicarios del barrio asistieron. Era alguien muy querido, aunque no por todos, evidentemente. 2 días después hablé con Moisés. Le dije que se fuera del barrio. Traté de convencerlo diciéndole que en nuestras manos teníamos una nueva oportunidad. Ese dinero nos iba a dar una nueva vida, alejada de toda esa delincuencia. Era hora de sentar cabeza y rogar por el perdón de Dios por las cosas atroces que habíamos hecho a una gran cantidad de personas. Ni siquiera con eso logré convencerlo. Dijo que tal vez su reputación lo alcanzaría tarde o temprano,
y eso le daría problemas fuera del barrio. Además, mencionó que no confiaba del todo en el hombre que nos había contratado. Fácilmente pudo haber ido con la policía y decirles lo que habíamos hecho, alegando a que nadie nos creería que él mismo nos pagó. Por eso, en parte podía tener razón, pero ya había tomado mi decisión. Me iba a ir con mi madre lo antes posible. Todo estaba marchando bien. Era solo cuestión de días para que nos fuéramos. Y entonces, una señora comenzó a preguntar por nosotros en el barrio. Los sicarios del grupo fueron los primeros en decirme. La anciana preguntaba por mí y por Moisés en varias casas. Al parecer no sabía dónde vivíamos, y la gente se negaba a decirle por nuestra reputación. No querían meterse en problemas con nosotros. Nuestra amiga, aquella que nos había ayudado con el golpe, nos reveló que la señora que nos estaba buscando era la madre del chico al que le habíamos quitado la vida. Supimos en ese momento que algo andaba mal. Era un cabo suelto. Si nos buscaba era porque sabía lo que hicimos y podía delatarnos con la policía de algún modo. Lo discutí con Moisés y la situación se hizo desesperante. Fue entonces cuando me dijo que nos fuéramos inmediatamente, que si salíamos del país, nos íbamos a librar de cualquier cosa que la señora le dijera a las autoridades. Tenía razón en cierto modo, pero también había una segunda opción, y era reunir a esa señora con su hijo. Moisés se negó. Dijo que eso nos dejaría sin oportunidades de irnos, ya que cabía la posibilidad de que ella le contara todo a otra persona. Si le hacíamos daño, entonces sí iban a arremeter contra nosotros dos directamente, y nuestro destino sería la cárcel. Esa noche organicé todo con mamá, maletas y demás. Solo nos faltaba comprar los boletos de avión, pero no contaba con lo que sucedería. Amigos me llamaron para decirme que Moisés había sido llevado a una clínica de urgencias. Convulsionó repentinamente y sus familiares se desesperaron. Fui de inmediato a donde estaba hospitalizado. Me dejaron verlo solo por la mañana. Esperé toda la noche afuera. Cuando lo vi, su aspecto era de terror, igual a lo que a Juan le había sucedido. Los doctores le estaban dando medicamentos para bajar la fiebre y las dolencias, pero nada funcionaba. Su estado de salud empeoraba cada vez más, y para la noche le dieron de alta, diciéndole a la familia que no podían hacer nada por él. Moisés fue llevado a su casa, en un estado tan deplorable que ya ni siquiera podía hablar. Su familia lloraba al mirarlo. Era evidente que perdería la vida en poco tiempo. No podía decir ni una sola palabra. Su cuello estaba hinchado al igual que sus piernas y brazos. Era como si las venas estuvieran a punto de reventarse. En poco más de 5 horas, Moisés falleció a causa de un paro cardíaco. Mis dos amigos murieron del mismo modo, teniendo los mismos síntomas. No era coincidencia. Alguien nos estaba haciendo eso, y el siguiente era yo. Lo sabía. Estaba claro. Uno de los sicarios del grupo aquel que le había robado todo al chico en el último golpe me reveló que indagó un poco sobre su madre, la señora que nos estaba buscando. Descubrió que muchos afirmaban que ella era una bruja con la que nadie se atrevía a meter, tan temible que a su hijo no lo tocaba. Al parecer ya muchos sabían quiénes le habíamos hecho eso. Las 2 muertes de mis amigos eran la clara evidencia. Fue así como decidí visitarla. Quería verla, saber si era ella la que nos estaba haciendo todo eso y si había algún modo de poder salvarme, ya que no creía que la distancia me aseguraba nada. Fui a su casa 2 días después de sepultar a Moisés. Toqué la puerta y ella misma me abrió. Era de baja estatura, con una postura encorvada, cabello canoso y piel arrugada. Estaba de más preguntarle si ella era la madre del chico, pero lo hice. En ese momento me dijo que sabía quién era yo y que entrara. Nos sentamos en la sala y no vaciló al decirme que ella sabía que nosotros 3 le habíamos quitado la vida a su hijo. Incluso dijo cuántos disparos le había dado yo. Fue impactante. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que eso no importaba. Se puso de pie, me miró severamente y dijo que yo iba a sufrir una pérdida como la de ella, y después de eso sería mi turno. Me molesté mucho y la amenacé diciéndole que la pasaría muy mal si seguía preguntando por mí. Sin más,
Me fui de esa casa. Enfurecido, decidí que me iría esa misma tarde de ese barrio con mi madre, pero no sabía que ese día se convertiría en el peor de toda mi vida. Llegué a casa y encontré a mi madre tirada en el piso, sin vida. Grité lo más que pude por ayuda mientras la cargaba en mis brazos, pero ya no tenía signos vitales. La llevé a un hospital, pero era en vano. No había nada que se pudiera hacer por ella. Lo supe en ese momento. La anciana lo había hecho. Me quitó a mi madre. La sepulté al día siguiente, mucha gente fue. Ella era querida a diferencia mía. 2 días después, por la noche, me escabullí y entré a la casa de la anciana forzando la puerta. La encontré sentada en su habitación. Me miró y me dijo que me estaba esperando. Dijo que tal vez yo me salvaría, pero viviría un infierno por el resto de los días que me quedaban. Ni siquiera le dije una sola palabra. Apunté mi arma hacia ella y dejé el cargador vacío. Caminé lentamente hacia la puerta. Pensé en correr, pero era en vano. Más de 15 oficiales de policía me estaban esperando y otros más llegaban en motos y patrullas. Al momento en que me dictaron la sentencia, habían conseguido las pruebas de que no solo le quité la vida a la señora, sino también a su hijo. Al parecer, uno de los sicarios me delató por dinero. No sabía quién le había pagado para traicionarme. Hasta que un día, en mi celda, un guardia me dijo que tenía visitas. Salí y entonces lo vi. Era el hombre que nos contrató, al que le habíamos robado. Explicó que él había venido justamente para hacerme pagar, ya que yo era el causante de haberle quitado la vida a una de sus sobrinas. La verdad no pude recordar, pero me dio la impresión de que él lo tenía todo calculado, incluso en el momento en que lo robamos en la carretera. Detalló que él sabía sobre aquella bruja y que el castigo que recibiríamos sería más que tenebroso si le quitáramos aquello que más amaba, y ese era su hijo. Sobornó al o a los que me delataron y movió influencias para que pasara todos esos años en prisión. Me soltaron por buena conducta, pero aún así siento que debí pasar más tiempo tras las rejas. Mi condena principal era de 40 años y luego la redujeron sin darme detalles de nada. Sospecho que aquel hombre tuvo algo que ver y que me quiere libre para seguir haciéndome sufrir. El dinero que había recibido lo robaron los mismos sicarios en los que confiaba, y el que estaba en la cuenta de mi madre desapareció. Hicieron lo mismo con Juan. Haciéndole daño a su familia con la de Moisés fue peor. Su familia entera se reunió con él de un modo desagradable, y todo para quitarle su parte. Creo que hubiera estado mejor en prisión. A veces pienso que debía esperar mi turno para morir, y no hacer nada a esa señora. Es tal y como lo dijo, vivir un infierno por el resto de mis días. El amor de madre llega a ser quizás lo más puro del ser humano, pero cuando los hijos se descarrian, una madre sufre, se pone triste y llora. Y algunas, solo algunas, tienen el valor de detenerlos. Pero, ¿a qué costo? Madre de un sicario. Lo que les voy a contar quizás sea una historia distinta a las que hayan escuchado anteriormente, pero de alguna u otra manera, hay personas como yo buscando a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares. Algunos han tenido la suerte de encontrarlos, otros no. En mi caso yo sí lo encontré, pero, lamentablemente, mi historia no tuvo un final feliz. Mi nombre es Fernanda Áviles. En su momento, fui una madre desesperada. Luché por traer de regreso a uno de mis hijos al hogar familiar, pero a mi hijo Alfonso ya lo había perdido desde hacía muchos años. Los nombres de las personas involucradas los omití y les di otro para evitar problemas. Esto pues, porque fueron clave para que yo diera con el paradero de mi hijo. Hace alrededor de 13 años mi hijo estudiaba la preparatoria. Siempre fue un joven muy cumplido con sus estudios. Era buen hermano, pero no todo en él era bueno. Como todos los jóvenes, también tuve problemas por su carácter algo explosivo. Pero eso era algo que aún se podía controlar, pues nunca llegó a lastimar o agredir a alguien físicamente. Mi hijo no consumía algún estupefaciente en esos años. Pensé que podía lidiar con todos los problemas que trae tener hijos adolescentes, pero no era así. Mi esposo viajaba constantemente por su trabajo,
y creyendo que teniéndolos en casa, los salvaría de las malas amistades, de que no se volvieran unas malas personas. Pero la verdad es que lo que uno desea no siempre se realiza. Aquí en mi ciudad escuchamos las balaceras, vemos los comandos armados que se desplazan entre las calles de las colonias. Las noticias de enfrentamientos entre el gobierno y el crimen organizado es el pan de nuestro cada día en muchos estados. Alfonso nos pedía permiso para asistir a fiestas con sus amigos, pero el miedo a que le sucediera algo me hizo negarle los permisos. Ya sabrán cómo se ponía y las cosas que ya me echaba en cara como una madre sobreprotectora. Su juventud se le estaba yendo en un suspiro entre la preparatoria y la casa. En varias ocasiones me refirió que se sentía como un prisionero por estar todo el día en casa. Ya ni siquiera a las canchas de la colonia podía ir, pues cuando no era una cosa, era la otra. Por más intentos que hacía por hacerle entender que lo hacía por su bien, Alfonso se negaba a comprender. El expresarle el miedo que, como padres, vivimos por nuestros hijos y que les llegue a suceder algo. Si yo hubiese accedido tan solo un poco a lo que él quería, quizás no hubiese sucedido esto. Mi hijo se había hecho de amistades de personas que se relacionaban con el narco, personas despiadadas que no les tiembla la mano para meter un tiro entre ceja y ceja. Alfonso fue influenciado por otra persona, un joven que había ingresado a la preparatoria. A pesar de que muchos de sus compañeros se lo habían advertido, que ese andaba en malas compañías, a mi hijo eso no le importó, pues ya saben, el dinero, las fiestas, las mujeres y el no querer tener un futuro trabajando decentemente lo arrastró hasta que también se hizo un delincuente. Lo que debería traer en su mochila de la preparatoria deberían de haber sido cuadernos y libros, pero poco a poco traía desde armas pequeñas, hierba y Dios sabe qué tantas cosas. Creo que como padres no fallamos, pues con nuestras posibilidades económicas les dimos estudios hasta la universidad, pero cada quien es dueño de su propio destino, y por desgracia el de mi hijo es ser un sicario. Alfonso un día salió de la casa para la preparatoria. Esa mañana me abrazó y me dijo cuánto me amaba. No me di cuenta que con su mirada se estaba despidiendo del que fuera su hogar. Desayuno y conversaba con sus hermanos alegremente. Antes de salir de la casa, volteó y me miró de extraña manera. ¿Cómo yo iba a saber que aquello era un adiós? Esa fue la última vez que vi a mi hijo. La otra fue después de 9 años, y con su regreso, todo volvió a cambiar. Mi pesadilla comenzó cuando no regresó de la escuela. Lo buscamos por todas partes, en las casas de sus compañeros, los lugares que frecuentaba. Nada, ni rastro de él. Mi esposo tuvo que regresar de su viaje, pues ya habían pasado 3 días y ni noticias teníamos. Hicimos la denuncia oportunamente, pero ya saben la respuesta de las autoridades. Además, ya estaba por cumplir la mayoría de edad dentro de una semana de su desaparición. Mi esposo y otros familiares lo buscamos por todos los sitios que nos decían que lo habían visto. Algunas fueron mentiras, falsas noticias que nos daban. Yo tenía pesadillas donde lo veía dentro de algún río, ahogado, en otras en algún monte con un disparo en su cabeza. Me pasaron tantas imágenes horribles en ese tiempo, lloraba desconsolada. Le pedí a la Virgencita de Guadalupe que me ayudara a encontrarlo con vida. Debo hacer énfasis con esto. Se lo pedía que me lo regresaran con vida, pues no me negaba a la sola idea de que él estuviera muerto. Ya pasaron los días, las semanas y los meses no tuvimos noticias de él. Con el tiempo se vinieron los años. Mis otros hijos se graduaron de la universidad. Uno de ellos ya se casó y vive en otra ciudad. Solo quedaba conmigo el menor de ellos. Mi esposo y yo nos divorciamos, pues para él siempre fui la culpable de que Alfonso desapareciera. Pero todo eso cambió repentinamente porque Alfonso apareció después de varios años y ya no era aquel joven del que les contaba. Y para serle sincera, era preferible que no lo hubiese hecho. Así no me hubiera enterado de lo que se había convertido en un sicario. Una mañana se estacionó una camioneta fuera de la casa. Era él. Mi hijo menor lo reconoció,
pero nunca tuvo el valor de entrar y decir por qué había desaparecido tanto tiempo. ¿Por qué lo había hecho? Comencé a encontrar fajos de billetes escondidos en ciertos lugares de la casa. El miedo poco a poco se iba apoderando de mí. No comprendía por qué estaba pasando esto. Si él se sentía culpable por lo que nos hizo, creía que dejar ese dinero era como un pago al sufrimiento que causó. Estaba muy equivocado. Así estuvo alrededor de 3 meses. Cada vez que yo salía para ver de qué se trataba todo eso, él se marchaba. Un día se armó de valor y entró a la casa, hasta que decidió hablar conmigo y decirme muchas cosas que me lastimaron, pero que también me abrieron los ojos, y darme cuenta de que si él hubiera hablado conmigo desde un inicio, quizás no hubiera pasado aquellos años de infierno llorando por la ausencia de mi hijo. Después de aquella discusión, mi hijo se fue sin decir nada, pero con aquella conversación mi hijo me dejó ver en qué lugares se movía, de dónde, a dónde viajaba. Lamentablemente ya había perdido a mi hijo desde hacía ya varios años, pero mi instinto de madre me decía que Alfonso se estaba acercando a nosotros porque estaba reclutando gente para llevarlos a la perdición, para que fueran unos delincuentes como él. Alfonso iba por su hermano menor, pero yo no permitiría que eso sucediera. De ninguna manera se llevaría a Kevin con él. Así que tuve que tomar decisiones muy drásticas y envié a Kevin con su papá a Monterrey. Observaba la camioneta de Alfonso en un ir y venir por la calle, supongo a la espera de que su hermano saliera. Le quité el celular antes de que tomara el avión a Monterrey. Mi hijo menor en ese tiempo tenía 16 años y el desgraciado de Alfonso ya le quería echar a perder su vida, arrastrándolo con él al bajo mundo del crimen organizado. El celular sonaba en repetidas ocasiones, el buzón de voz saturado. Mensajes que Alfonso le dejaba. Era horrible escuchar su voz, jurándole a su hermano que tendría una vida maravillosa, rodeado de lo que yo, como una madre, jamás le daría lo que él quería. Le decía horrores de lo que yo supuestamente le había dicho y hecho. Alfonso tenía el alma podrida, toda su humanidad se había perdido. Así que tomé una decisión. Yo le había dado la vida, yo misma se la quitaría. Comencé a averiguar con una bruja para saber qué era lo que me esperaba. Verán, anteriormente lo hice sin que mi esposo o alguien en mi familia se enteraran. La señora me había dicho por medio de la lectura de tarot que Alfonso estaba vivo, pero que en un futuro, situaciones violentas traería consigo. Cuando volviera a nuestras vidas, mi hijo se había desviado por un oscuro camino, en el lugar donde él y esas personas se encontraban. Mi hijo era conocido por sus actos crueles y despiadados. Se había convertido en un hombre al que todos temían. Y aunque por su madre no quería creer que mi hijo fuese de esa manera, al principio pensé que se trataban de situaciones infundadas, que la bruja solo me decía eso para sacarme dinero. Pero cuando Alfonso comenzó a hacerse presente y a buscar a su hermano, y el que me haya dicho todas aquellas cosas, comprendí que aquel joven amable y tierno que alguna vez había sido, desapareció. Este desaparecía a familias enteras, dejándolas quién sabe Dios dónde, rituales con mujeres vírgenes e inocentes, entregadas al maligno para que no cayeran en manos de sus enemigos, enriqueciéndose con la sangre y lágrimas de otros. Sentí una profunda tristeza al ver en lo que se había convertido mi hijo. Sabía que no había vuelta atrás y que debía hacer lo impensable para proteger a mis otros 2 hijos y la familia. Con una mezcla de dolor y determinación, tuve que tomar la difícil situación de mi vida. Me hice pasar por una mujer que buscaba ayuda, trabajar en lo que fuera para poder llegar hasta el sitio donde Alfonso se encontraba. No fue fácil, pues esa gente se sabe esconder y no cualquiera te da información. Llegué a un pueblo donde a diario se miraban pasar el convoy de camionetas lucosas que nada tenían que ver con el pueblo. Pero me enteré que esa gente supuestamente ayudaba al lugar, pues era porque eran los soplones. Avisaban cuando el ejército andaba merodeando por los alrededores. Me dieron trabajo en la panadería del pueblo. Poco a poco me gané la confianza de esas buenas personas. En una tarde que llovía como si el cielo se fuera a caer de tanta agua,
Don Marcelo me contó con lágrimas en los ojos cómo Alfonso y esos icas habían arruinado su vida. Les habían arrebatado sus 3 hijos y 2 de sus nietos. Frente a su esposa, les arrebataron la vida. Fue cuando Alfonso recién había desaparecido. Don Marcelo me contaba que algunos del pueblo contaban que hacían grandes fiestas en el rancho del sicario. Llevaban jóvenes mujeres, las cuales ya no se volvían a ver. La iglesia solo ellos lo utilizan. Sacaron todos los santos en su lugar. Al Cristo lo colocaron de cabeza. Pintaron las paredes de rojo y negro. En el altar se encuentran varios símbolos extraños. En medio de la iglesia está un pentagrama, y en el altar colocaron la imagen de un chivo que representa al mismo Satanás. Todo lugar apesta horrible. Todo ese lugar sagrado se contaminó con lo que los sicarios trajeron con ellos. A veces obligan a los pobladores a escuchar sus misas negras. La vez pasada sucedió algo horrible, que cuando el anciano me contaba sentía náuseas, ganas de vomitar. El imaginar todo lo que hicieron es algo que no puedo repetir. Esa fue la gota que con el vaso. Me sentía destrozada y desesperada. Sabía que tenía que hacer algo para detener a mi hijo antes de que causara más daño. Pero si las autoridades no podían con él, ¿cómo le iba a hacer yo? De una u otra forma la vida te puede ser arrancada de una forma horrible, y esa gente no se tiende al corazón para hacerlo. Decidida a enfrentarlo, le llamé del celular de su hermano, a lo que contestó rápidamente. Alfonso guardó silencio cuando escuchó que era yo. Le avisé que me encontraba en el pueblo y quería verlo. Le aseguré que venía sola y que esa sería la última vez que lo vería. Mi hijo aceptó que nos reuniéramos. Yo tenía listo todo para ese encuentro. No sabía qué sucedería en realidad, pero estaba dispuesta a hacerle frente a lo que fuera. Cuando finalmente llegó, se le notaba en la mirada que ya no sentía nada de respeto ni amor hacia su madre, sin que le preguntara el motivo por el cual nos había abandonado. Él inició la conversación, extendió sus brazos hacia los lados en señal de magnificencia. Ellos me temen, madre. Eso me da poder. Nadie se atreverá a hacerme frente. Me confesó el motivo por el cual se había ido. Jamás había sentido remordimiento de quitarle la vida a un ser humano. Ese era su trabajo. Era lo que él deseaba. Al estar al lado de nosotros, jamás lograría ser alguien, ya que como padres siempre obstaculizamos el camino que ellos deciden. Su padre quería que fuera médico. En cambio, yo quería que fuera ingeniero. A ninguno de los dos nos iba a dar a gusto. Así que decidió irse con un grupo de amigos que había conocido en una fiesta a la que no le habíamos dado permiso de asistir. Ahí fue donde le presentaron a un líder del crimen organizado. Él quería ser como ese sujeto. No le importó lo que tenía que hacer para llegar a ser líder de un cartel. Tendría todas las mujeres que él quisiera. Además, que aborrecía cada vez que lo llevábamos a las misas los domingos. Él tenía a su Dios. Compraba a la justicia para que estos no lo capturaran. Quitó al mero mero de su camino para poder quedarse al frente de la organización. Necesitaba que su hermano estuviera a su lado, pues conmigo jamás llegaría a tener lo que él podía darle. Cuando le pregunté si sentía remordimiento por quitarle la vida a las personas, él me volvió a repetir que no. Ni un cabello se le movía, no le temblaba la mano ante nadie. Sentí un sudor helado que recorría la espalda cuando me dijo que ya que terminara de llorar, él mismo me despacharía al otro mundo. Me dio la descripción exacta de cómo lo haría. Alfonso me dio la espalda para tomar una silla y sentarse para seguir observando. Él sabía que yo le temía. Con manos temblorosas tomé el cuchillo que había colocado sobre la mesa y lo cubrí con un trapo. Y mientras él estaba descuidado, no lo vio venir. La adrenalina me hizo clavarlo en repetidas ocasiones hasta que dejó de gritar y moverse. Lo tomé en mis brazos, rezando para que su sufrimiento fuera rápido y sin dolor. Por momentos me miró sobresaltado, pero antes de que pudiera reaccionar, cayó en un profundo y eterno sueño. El dolor de perder a un ser amado es un abismo que consume el alma. Cada día después de que mi hijo desapareció, se convirtió en un desafío para encontrar sentido en lo cotidiano.
Los recuerdos se volvieron anclas que siempre me arrastraron hacia la tristeza, pero también son refugios de consuelo. Enfrentar el dolor es permitir sentir, llorar y recordar. Con el tiempo aprendí a vivir con su ausencia, encontrando pequeños momentos de paz en medio del caos. Me rodeé de seres queridos, buscando apoyo y honrar la memoria de Alfonso. Eso me ayuda a cicatrizar las heridas, aunque la marca de la pérdida nunca desapareció del todo. Lo lloré hace varios años, dándolo por muerto, pero teniéndolo en mis brazos, sentir y ver cómo la vida se le iba escapando. Yo solo le decía que se durmiera, que ya no iba a ser perseguido, ya no había dónde huir. Si yo no lo detenía esa noche, nadie quizás lo haría. Mi hijo era el mismo diablo en persona. No había nada de humanidad buena en él. Al amanecer llamé a las autoridades y confesé lo que había hecho. El pueblo, aunque conmocionado, entendió que había actuado por desesperación, por defenderme de que Alfonso me hubiese quitado la vida, que actué en legítima defensa. Fui juzgada y sentenciada a prisión, pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. En la celda reflexioné sobre todo lo que hice, lo irónico que se vuelve la vida con cada uno. Pasaré años en la cárcel, pagando el delito de quitarle la vida a mi propio hijo. Los encabezados decían que madre maltratadora le quita la vida a un hijo. Sicario. Yo ya había perdido a mi hijo de la peor manera imaginable, pero al menos los ciudadanos podían ahora vivir sin temor, al menos por un tiempo en lo que llegaba a otro capo. Pero esa ya no sería mi responsabilidad para la sociedad. Yo era la mala, la asesina, igual de mala que un sicario que mi hijo. Las noches son largas y solitarias, pero yo misma me doy consuelo en la idea de que al final había puesto fin a la maldad que una vez había surgido de mí. Fui la madre de un sicario. Ni aunque él esté muerto y yo en prisión van a cambiar las cosas. No me arrepiento de lo que hice. Pasaré algunos años en este lugar. Quizás no salga con vida. Quizás lo que hice fue darle justicia a todas esas personas que el sicario de mi hijo asesinó sin remordimiento alguno. Da igual si me dicen que, al final de cuentas, soy igual que mi hijo, una asesina. Bueno, estos fueron los relatos de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta la próxima.